Buen día, mi nombre es Ángel Miguel Rincón, estudiante de instrumentación industrial. Hoy vengo a hablarle de los motores eléctricos. Los motores eléctricos asíncronos trifásicos son los más utilizados, especialmente los motores de jaula. No obstante, los motores asíncronos de anillos o asíncronos monofásicos se adaptan perfectamente a ciertas aplicaciones. El uso de motores de corriente continua tiende a disminuir, salvo en el campo de los micromotores, en el que mantiene la supremacía. El control de motores asíncronos por equipos de contactores es permanente adecuado para una amplia gama de aplicaciones. A continuación, motores asíncronos trifásicos. Los motores asíncronos trifásicos de jaula se encuentran entre los más utilizados para el accionamiento de máquinas. El uso de estos motores se impone en la mayoría de las aplicaciones debido a las ventajas que conllevan: robustez, sencillez de mantenimiento, facilidad de instalación y bajo coste. Su principio de funcionamiento se basa en la creación de corriente inducida en un conductor cuando éste corta las líneas de fuerza en un campo magnético, donde proviene el nombre motor de inducción. Eh, la composición consta de dos partes principales: un inductor o estator o un inducido rotor. El estator es la parte fija del motor y el rotor es la parte móvil del motor. Hay diferentes rotores: rotor de jaula simple, rotor de doble jaula, rotor de jaula resistente y el rotor de bobina o rotor de anillos. Las consecuencias de la variación de tensión: la velocidad. Las variaciones de tensión no alteran la velocidad de sincronización. Sin embargo, los aumentos de tensión implican la disminución del deslizamiento en el caso de un motor en carga. Este fenómeno queda limitado por la saturación de la máquina. Por el contrario, al disminuir la tensión de alimentación, el motor gira a menor velocidad. Consecuencias de la variación de frecuencia. La variación de frecuencia de una corriente de arranque varía proporcionalmente a la tensión de alimentación. Cuando esta es superior, aumenta la corriente absorbida durante el arranque. Con un convertidor de frecuencia, la corriente de arranque es débil, entre 1 y 1.5 veces la corriente nominal, con respecto a las soluciones clásicas de 6 a 8 veces la corriente nominal, al tiempo que se desarrolla un par de arranque importante. Velocidad. La velocidad de sincronización de los motores asíncronos es proporcional a la frecuencia. Arranque de los motores asíncronos trifásicos. Existe el arranque directo, arranque de estrella de triángulo, arranque de motores desvanados partidos, arranque rotórico por resistencia a los motores de anillos. La regulación de la velocidad de los motores asíncronos trifásicos. La velocidad de sincronización de los motores asíncronos trifásicos es proporcional a la frecuencia de la corriente de alimentación e inversamente proporcional al número de pares de polos que constituyen el estator. Los motores de jaula. La velocidad de un motor de jaula, según se ha descrito anteriormente, depende de la frecuencia de la red de alimentación y el número de pares de polos. Por consiguiente, es posible obtener un motor de dos o varias velocidades mediante la creación de combinaciones de bobinas en el estator que corresponden a distintos números de polos. Motores de acoplamiento de polos. Este tipo de motores solo permite relaciones de velocidad de 1 a 2, 4 y 8 polos, 6 y 12 polos, etc. Consta de 6 bornas. Dependiendo de sus características, los motores pueden ser de potencia constante, por constante o par y potencia variable. Motores de desvanados estatóricos separados. Estos motores, que constan de dos velocidades estatóricos eléctricamente independientes, permiten obtener cualquier relación de dos velocidades, dado que los desvanados B, V deben soportar las restricciones mecánicas y eléctricas derivadas del funcionamiento del motor A, V. Sus características eléctricas dependen de ello. Los motores de anillo regulan su velocidad por deslizamiento. Regulación de velocidad por deslizamiento. La conexión de una resistencia permanente a las bornas en un motor de anillo reduce su velocidad de manera proporcional al valor de la resistencia. Se trata de una solución sencilla para alterar la velocidad. Las resistencias de deslizamiento pueden cortocircuitarse en varias posiciones para obtener la regulación discontinua de la velocidad o la aceleración progresiva y el arranque completo del motor. Sistema de variación de velocidad. El convertidor de frecuencia de principio. Sistemas de variación de velocidad del convertidor de frecuencia. El objetivo del convertidor de frecuencia consiste en alimentar los motores asíncronos trifásicos de jaula. Se basa en un principio similar a la técnica ML y garantiza la rotación regular y libre de sacudir de las máquinas, incluso a baja velocidad, gracias a una forma de corriente de salida muy próxima a la sinusoide. El variador de tensión. Esta solución tiende a desaparecer como resultado de los avances conseguidos por los convertidores de frecuencia. El par que suministra un motor asíncrono es proporcional al cuadro de la tensión de alimentación. Otros sistemas electromecánicos de regulación de velocidad se utilizan con menor frecuencia desde la generalización de los variadores de velocidad electrónicos. Se citan a continuación.
Motores de corriente alterna con colector. Se trata de motores especiales. La variación de velocidad se obtiene modificando la posición de las escobillas del colector con respecto a la línea neutra. Grupo Watt. Consta de un motor de arranque y de un generador de corriente continua de excitación variable. Frenado eléctrico de los motores asíncronos trifásicos. Frenado por contracorriente. Este método consiste en reconectar el motor a la red en sentido inverso después de haberlo aislado y mientras siga girando. Es un método de frenado muy eficaz, pero debe tenerse con antelación suficiente para evitar que el motor comience a girar en sentido contrario. El motor de jaula, antes de que pueda adoptar este sistema, es imprescindible comprobar que el motor sea capaz de soportar frenados por contracorriente, además que las restricciones mecánicas. Este procedimiento impone ciertas limitaciones térmicas importantes al rotor, ya que la energía correspondiente a cada frenado se disipa en la jaula. En el motor de anillo, para limitar la punta de corriente y de par, antes de acoplar el estator del motor a contracorriente, es obligatorio volver a insertar las resistencias rotóricas utilizadas durante el arranque. El frenado por inyección de corriente rectificada. Este método de frenado se utiliza en motores de anillos y de jaula. Comparado con el sistema de contracorriente, el coste de la fuente de corriente rectificada se ve compensado por el menor volumen de las resistencias. Con los variadores y arrancadores electrónicos, esta posibilidad de frenado se ofrece sin suplementos de precio. Frenado por funcionamiento en hipersíncrono. En este caso, el motor es accionado por su carga superando la velocidad de sincronismo, se comporta como un generador asíncrono y desarrolla un par de frenados. La red recupera prácticamente toda la pérdida de energía. En el caso de los motores de elevación, este tipo de funcionamiento provoca la bajada de la carga a la velocidad nominal. Otros sistemas de frenado. Todavía puede encontrarse el frenado monofásico, que consiste en alimentar el motor por las dos fases de la red. En vacío la velocidad es nula. Este funcionamiento va acompañado de desequilibrios y pérdidas importantes. Cabe mencionar igualmente el frenado por ralentizador de corriente de Foucault. La energía mecánica se disipa en calor dentro del ralentizador. La regulación de frenado se realiza con facilidad mediante un devanado de excitación. Sin embargo, el fuerte aumento de inercia es un inconveniente. Motores asíncronos monofásicos. El motor asíncrono monofásico, menos utilizado que su homólogo trifásico, desempeña un papel nada despreciable en las aplicaciones de baja potencia. A igualdad de potencia, es más voluminoso que un motor trifásico. La composición del motor monofásico es igual que el trifásico, consta de dos partes, el estator y el rotor. El estator incluye un número de par de polos y sus bobinados están conectados en la red de alimentación. El rotor en la mayoría de los casos es de jaula. Principio de funcionamiento. Considera un estator que incluye dos demanados, la línea y el neutro, conectados a la red de alimentación. La corriente alterna monofásica engendra un campo alterno simple en el rotor H, que es la superposición de dos campos giratorios, H1 y H2, de igual valor y de sentido opuesto. En el momento de la parada, dado que el estator está siendo alimentado, los campos presentan el mismo deslizamiento con respecto al rotor y por tanto producen dos pares iguales o opuestos. El motor no puede arrancar. Modos de arranque. Arranque por fase auxiliar. Arranque por fase auxiliar y resistencia, arranque por fase auxiliar e inductancia y arranque por fase auxiliar y condensador. Los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua se componen de los siguientes elementos: el inductor o estator, el inducido rotor, el colector y las escobillas. Principio de funcionamiento. Cuando se alimenta el inductor, se crea un campo magnético en el entrehierro en la dirección de los radios del inducido. El campo magnético entra en el inducido por el lado del polo norte del inductor y sale por el lado del polo sur. Cuando se alimenta el inducido, dos corrientes de mismo sentido recorren sus conductores situados bajo un mismo polo inductor de un mismo lado de las escobillas. Por tanto, según la ley de Laplace, los conductores quedan sometidos a una fuerza de igual intensidad y de sentido opuesto. Ambas fuerzas crean un par que hace girar el inducido del motor. Distintos tipos de motores de corriente continua. Hay de excitación paralela, de excitación de serie y de excitación de serie paralela. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.